Buenas tardes, mi nombre es Ana Carmen Martínez Santillana, en la materia del régimen legal de la publicidad impartida por el maestro Luis Alberto Alvarado Espinosa. Y bueno, el tema de esta exposición es la regulación jurídica sobre la protección de derechos de autor. La Ley Federal de Derecho de Autor tiene como fin proteger y divulgar el acervo cultural de los mexicanos, salvaguardar los derechos de los creadores, artistas, intérpretes, así como de los editores, productores y organismos de radiofusión, en relación con sus obras literarias, artísticas, en cualquiera de sus manifestaciones, interpretaciones, ejecuciones, ediciones, así como fonogramas, videogramas, emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual. La Ley Federal de Derecho de Autor, la LFDA en sus siglas, es el instrumento a través del cual se protege el derecho de los autores en México. En el artículo 11 nos define qué son los derechos de autor. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. En el artículo 5, la ley protege la forma en que se fija una obra y la originalidad. En el artículo 5 de esta ley se señala que las obras están protegidas desde el momento en que son fijadas en un soporte material y que el reconocimiento de los derechos de autor y los derechos conexos no requieren registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna. ¿Qué quiere decir? Esto nos habla ya del registro público, que aunque no es requisito para la protección, lo cual es que una obra quede inscrita en el registro público del derecho de autor ante la posibilidad de que un tercero pretenda exhibirla como propia. Si esto sucediera, el autor original tiene la posibilidad de presentar una impugnación, pero su derecho como autor quedaría suspendido en tanto no se emita un dictamen resolutivo. La Ley Federal de Derecho de Autor protege las obras según su autor, comunicación, origen y los creadores, de acuerdo con su artículo 4, el cual establece que las obras de protección pueden ser, según su autor, puede ser conocido, anónimo o seudónimo. El conocido contiene la mención del nombre, signo o firma con que se identifica a su autor. Las anónimas son sin mención del nombre, signo o firma que identifica al autor, bien por voluntad del mismo o bien por no ser posible tal identificación. Y las seudónimas son las divulgadas con un nombre, signo o firma que no revele la identidad del autor. También podría ser según su comunicación. Son las divulgadas y las inéditas. Las divulgadas son las que han sido hechas del conocimiento público por primera vez en cualquier forma o medio, bien en su totalidad, bien en parte, bien en lo esencial de su contenido o incluso mediante una descripción de la misma. Y las inéditas son las que no son divulgadas. Las publicadas son las que han sido editadas, cualquiera que sea el método de reproducción de los ejemplares, siempre que la cantidad de estos puestos a disposición del público satisfaga razonablemente las necesidades de su explotación, estimadas de acuerdo con la naturaleza de la obra. Las que han sido puestas a disposición del público mediante su almacenamiento por medios electrónicos que permitan al público obtener ejemplares tangibles de la misma, cualquiera que sea el índole de estos ejemplares. Pueden ser, según su origen, las primigenias, las que han sido creadas de origen sin estar basadas en otra preexistente,
o que están basadas en otra, sus características permitan afirmar su originalidad. Las derivadas son aquellas que resulten de la adaptación, traducción o transformación de una obra primigenia. Pueden ser según los creadores que intervienen. Las individuales son las que han sido creadas por una sola persona, las de colaboración las que han sido creadas por varios autores y las colectivas las creadas por la iniciativa de una persona física o moral que las publica y divulga bajo su dirección y su nombre, y en las cuales la contribución personal de los diversos autores que han participado en su elaboración. Las ideas. En el caso de las ideas, la ley no puede protegerlas como tales, pues por definición de la propia ley, la protección que otorga esta se da a partir de que los autores plasman sus obras en cualquier forma de soporte material. Los títulos no pueden ser protegidos por la legislación autoral, pues la protección de la ley se da en favor de la obra como un todo, es decir, liga inseparablemente el contenido con el título. Aquí tenemos dos ejemplos de dos libros diferentes con dos diferentes autoras que tienen el mismo título, Ángeles Caídos, pero se toman como un todo, entonces son dos obras totalmente diferentes. La ley no protege al título aislado o al autor de una obra y su título. Bueno, ya para concluir, esta es una de las modificaciones que se hicieron debido a la pandemia en cuestión de la Ley Federal de Derechos de Autor, que es de acuerdo con lo aprobado por el Poder Legislativo. Si haces algún tipo de reparación, modificación o adecuación a alguno de tus dispositivos electrónicos, podrías ir a la cárcel o ser acreedor de una multa millonaria, pues estarías violando la recién aprobada Ley Federal de Derechos de Autor, LFDA, en México. Una de las principales preocupaciones gira en torno a los candados digitales colocados por los fabricantes de software y hardware para impedir el acceso, copia o modificación de la información contenida en un dispositivo o sistema, ya que podrían criminalizar a quien haga algún tipo de cambio a sus dispositivos fuera de un centro autorizado de la marca. De tal modo, quien requiera reparar, dar mantenimiento o incluso cambiar la batería a algún equipo por cuenta propia, será acusado de estar violando la Ley Federal de Derecho de Autor y será merecedor de una multa que va desde los 1.7 millones de pesos hasta los 6 años de cárcel. Esta ha sido una ley muy controversial, según Ernesto Piedras, que es un consultor internacional en economía. Va a ser una barrera de accesibilidad y sería muy injusto, más para los estudiantes que ahora estamos utilizando los medios electrónicos para tener acceso a la educación. Sería un desastre y una barrera muy grande. Bueno, eso sería todo y muchas gracias.